Hola, amigas, amigos, es un placer saludarles. Mire que el caso Yasmín Esquivel Moza no deja de dar de qué hablar, y es que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, una de las patriotas que tenemos, tres que están a favor del pueblo de México ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los demás están con piña y se mete, bueno, este contraanálisis involucra a la Universidad Nacional Autónoma de México. La grilla viene de ahí, la parte operativa viene de la Suprema Corte y de los cercanísimos a Norma Piña, que pues, desde que llegó ha dado mucho de qué hablar desfavorablemente, ni siquiera a su favor. A Yasmín Esquivel Moza le han estado dando duro en los medios convencionales porque ella es la que se perfila a rescatar la Suprema Corte desde adentro, junto con Loretta Ortiz Alf y junto con Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Todo indica serían los que se quedarían para poner orden en ese máximo tribunal del país que hoy está en la calle de la amargura. Y la grilla viene, en este contraanálisis es interesante mencionar que la grilla viene incluso de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Enrique Graue, el rector, a fuerzas, sí o sí, quiere desprestigiar, porque mire, si nos vamos a lo real, a lo que debe ser, ni aún sacando eso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza, le pueden quitar ni su título, ni siquiera su cargo en el máximo tribunal del país. Es grilla mediática, pero hay que analizar los principales factores. Primero, un tribunal desechó el amparo que promovió la ministra Yasmín Esquivel, que frenaba la resolución de la UNAM sobre el plagio de la tesis, algo que ya se ha mencionado bastante. Esto de la tesis no deja de ser solamente el fundamento que utiliza la Universidad Nacional Autónoma de México para golpetear a una persona que tiene visibilidad a nivel nacional y en el máximo tribunal del país. La máxima casa de estudios, la UNAM, pues, podrá concluir y emitir el dictamen sobre el presunto plagio de tesis que involucra a la ministra de la Corte. Ahí tiene a Yasmín Esquivel Moza. Por notoriamente improcedente, un tribunal federal desechó la demanda de amparo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, que impedía a la Universidad Nacional Autónoma de México pronunciarse sobre el plagio de su tesis de licenciatura. De esta manera, la máxima casa de estudios tiene luz verde para emitir una resolución sobre el caso, a cargo del Comité Universitario de Ética. Por 2 votos contra 1, los magistrados del 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa declararon fundado el recurso de queja de la UNAM contra la administración de la demanda de amparo que la ministra tramitó ante el Juzgado Quinto en materia administrativa de la Ciudad de México, que a su vez le concedió la suspensión que congeló cualquier pronunciamiento de las autoridades universitarias sobre la investigación por el plagio de su tesis de licenciatura. Carlos Alberto Serpa Durán, magistrado que propuso desechar el recurso, consideró que el proceso de investigación de las autoridades universitarias sobre la legalidad o ilegalidad de la tesis de licenciatura en Derecho en este momento no le causa ningún daño de imposible reparación a Esquivel Moza. No hay una afectación, dicen, de imposible reparación, porque la finalidad del procedimiento que están reclamando en el juicio de amparo es un procedimiento que tiene para verificar la legalidad o no de la elaboración de una tesis de licenciatura. En sesión este viernes, el magistrado dejó en claro que se trata de un procedimiento en el que se está convocando a Esquivel Moza para que acuda y aporte las pruebas que a su derecho convenga, por lo que ahorita no le causa ningún daño de imposible reparación, aunque desde mi perspectiva será la determinación final que en su momento tomen las autoridades. Serpa Durán puntualizó que con la simple demanda no podemos establecer quiénes tienen el carácter de autoridad o no, pero ese procedimiento será la relación que en su momento se determine, pudiera ser que le causara alguna afectación irreparable a la ministra Yasmín Esquivel. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en día que está en medio del vendaval, el ministro Juan Luis Alcántara habló de lo que de lo que fue su decisión, y la mayoría aprobó lo de la Guardia Nacional, solo que no contaban con la astucia del presidente de la República y los dejó viendo visiones. A la consideración y que recogen parte de las inquietudes surgidas en la sesión pasada e incorporo algunas de ellas.
Notoriamente, propongo postergar el surtimiento de los efectos de invalidez al 1 de diciembre del 2024, de tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado al considerado Judas de la 4T, puesto que tuvo en su momento el apoyo y el respaldo del presidente de la República. Para entonces ya se habían pronunciado respecto a temas relacionados con lo que es el tiempo y la ministra estaba contenta, feliz, porque, fíjese, a pesar de que tuvieron la mayoría, llamaron para buscar acuerdos en los oscuritos, ya lo sabe usted, con el presidente de la República. No solo Juan Luis González Alcántara Carrancano, estuvo también ahí de por medio Yasmín Esquivel, Arturo Saldívar y Loretta Ortiz Alf, son los que en su momento defendieron la causa de no perjudicar a la Suprema Corte, a la Guardia Nacional, con la finalidad de desajustar su parte operativa. En ese contexto dirá que tiene que ver con esto. Analicemos la postura de Yasmín Esquivel Moza en ese entorno. Fue tomar en consideración, incluso la ministra Loretta Ortiz Alf también tuvo una intervención destacada, tomando en cuenta que todo esto que ha llevado la Corte tiene un sesgo meramente político. Y los gobernadores han estado, obviamente, haciendo llamadas a quienes tienen buena relación con estos ministros, Lainez Potisek, con los que aprobaron la iniciativa. Hablaba de tiempos y que es que necesitamos esperar. El caso Yasmín Esquivel, en buena medida, le causa mucho ruido a esta señora Norma Piña, porque sabe que no va a poder jugar su gallo, no va a poder jugar sus propias decisiones en tanto pues tenga ahí a 3 o 4, porque bueno, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena puede dar votos a favor como votos en contra. Creo que es el fiel de la balanza en esa necesidad de 4 integrantes de la Suprema Corte para frenar las irregularidades de la misma. Yasmín Esquivel Moza tampoco se queda dormida en sus laureles y un juzgado ordenó a la UNAM abstenerse de seguir con el caso de la ministra. La ministra acudió a autoridades capitalinas tras el fallo en tribunales federales, donde por supuesto la UNAM quiere a todas luces mantener el juego mediático en contra de Yasmín Esquivel. Hace falta meter presión en la UNAM, y esto lo digo en términos meramente políticos, porque ahí quieren imponer a Lorenzo Córdoba Vianello, que por cierto ya nada se ha dicho de que lo corrieron, de que hay una marcha, de que hay inconformidades de maestros y maestras en la UNAM. La UNAM es el punto referencial para tratar de perjudicar a Yasmín Esquivel Moza. Y luego del fallo de los tribunales federales, la ministra Yasmín Esquivel recurrió a autoridades de la Ciudad de México para emitir una restricción a la UNAM con el fin de no seguir con la difusión de la investigación del caso de plagio de su tesis. Y es que ya se aprobó, ya se aclaró todo esto. Por eso le digo que es una bandera política que tiene como finalidad un reacomodo, no solo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que el punto de referencia para estar golpeteando políticamente a la ministra Yasmín Esquivel, pues ella también tiene sus propios argumentos y los ha hecho valer. Las recientes medidas cautelares fueron impuestas por un juez civil de la Ciudad de México dirigidas a la UNAM, mediante las cuales ordena a la institución abstenerse de continuar el proceso universitario, porque desde luego está alejado de la legalidad. Y lo sabe el rector, Enrique Graue, aquel que llegó y que se bajó el sueldo y que iba a ser un excelente rector. Bueno, se metió a la grilla de Va por México, porque ese es el grupo contrario a la Cuarta Transformación. La universidad reafirmó su postura para llevar a cabo todos los recursos legales a su alcance
para seguir con el proceso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia conforme a lo estipulado por la Constitución de la Ley Orgánica de la UNAM. Esta tarde, minutos después de que fue hecha pública la resolución del Tribunal Colegiado, las autoridades universitarias fueron notificadas de medidas cautelares por un juzgado civil de la Ciudad de México. Emitió en un comunicado, lo dio a conocer en un comunicado, el propio rector de la UNAM a través de sus propias oficinas. Vamos al tema de fondo, porque es interesante. Una, Yasmín Esquivel Moza les causa ruido porque saben que es una mujer preparada y que es una mujer que está comprometida y que es leal a la Cuarta Transformación. Eso no les causa ninguna gracia. El punto en el que interviene la UNAM para el golpeteo mediático, porque es golpeteo mediático, legal no es, porque a ver, ¿qué pesa más? Una tesis de derecho, en este caso de derecho, ¿qué sería? Derecho, bueno, licenciada en derecho penal, hay derecho civil, pero de fondo está la intención siempre de proteger a un personaje non grato, no solo en Baja California, sino en todo el país. Me refiero a Lorenzo Córdoba Vianello, que quiere ser el sucesor de Enrique Graue, y les molesta que el grupo político de la ministra Yasmín Esquivel Moza le ponga la pata una y otra vez a la misma Norma Piña. El juego político de la UNAM con la Suprema Corte está cantadísimo. No van a poder sacar a Yasmín Esquivel Moza, y son 3 votos, y solamente les falta 1 para que puedan frenar lo que viene. Y lo que viene es de suma importancia, que son las reformas electorales que tanto miedo le han causado al PRIAN y que quiere frenar a como dé lugar la ministra Piña. En ese entramado de intereses políticos y económicos, pues ya Piña habló a la presidencia de la República para buscar un acuerdo en lo oscurito y la mandaron por un tubo. Le toca su turno a Enrique Graue ejercer presión, es presión mediática. ¿Qué tanto puede lograr? Poco, porque el Consejo Político, el Consejo Universitario también tiene elementos que no están alineados con el rector. De hecho, enfrenta problemas internos muy serios. Y no se ha dado a conocer en los medios de comunicación, por supuesto que no lo van a dar a conocer, pero trae auditorías internas de la UNAM que no corresponden al gasto que generalmente se debe dar en esta universidad. Tienen un presupuesto muy grande, tienen un pastelote grandote y de alguna manera se protegen para que nadie los toque. Sí hay auditorías externas y también hay organismos internos de control, pero apelando a lo mismo, como una cantaleta, a la autonomía de la universidad. Y no es malo que las universidades tengan autonomía, pero cuando los rectores, que son los ejes principales, los responsables de que funcione correctamente una universidad, se involucran en el tema político, vemos el maridaje UNAM-Piña para tratar de imponer a Lorenzo Córdoba, donde estoy seguro no llega, y no llega aunque Claudio X González saque la chequera para mantener contentos a ministros y ministras que se venden al mejor postor prostituyendo al máximo tribunal del país. Y no solo eso, quieren dejar en claro que mantienen el control de la UNAM a pesar de que en estos días pasados, la semana anterior, hubo marchas de inconformidad por el arribo de Lorenzo Córdoba, violentando, sí, el propio derecho y las propias normas que tiene la UNAM. Un integrante de la UNAM, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puede estar pues 6 años fuera sin goce de sueldo, pero 11 no, y Lencho se aventó 11 y le apartaron el lugar. Eso es más grave que la tesis de Yasmín Esquivel Moza. Pero bueno, estamos en tiempos políticos y dicen que aquel que no corre vuela. Estemos atentos porque Piña podrida está aferrada a sacar a Yasmín Esquivel Moza. ¿Lo logra? Digo que no. Y no solo porque la ministra, por supuesto que no está sola. Tiene fuertes relaciones con la clase política del país y aparte le asiste la razón. Amigas, amigos, yo regreso con más información, ¿le parece? Órale, nos vemos.